Biblia para que juntos podamos dar lectura a las Sagradas Escrituras. Es así que le invito entonces en esta mañana a abrir en su Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, verso 8. Y una vez que haya hallado el texto de las Sagradas Escrituras del cual hemos hecho mención, si me dice amén, entenderé que podemos leer y damos lectura juntos así a la Sagrada Escritura. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor mediante su santa divina. Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 8. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Oramos al Señor. Padre querido, en el nombre del Señor Jesucristo, en esta mañana, Señor, queremos agradecerte por el hecho que nos has dado el poder traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Rogamos en oración en esta mañana, Señor, que tú seas, Señor, ministrándonos por medio de tu Santo Espíritu, Señor, con toda gracia, con todo denuedo, con toda bendición espiritual, de modo que seamos edificados conforme al propósito de tu voluntad. Y es así, Señor, en esta mañana, confiando y creyendo en que tú lo haces, que te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y tomen asiento, mis hermanos. Hermanos amados, este hecho de que Jesús lavara los pies de sus discípulos, a muchos de ellos los increpó, les hizo sentir incómodos. ¿Por qué? Porque era un servicio que hacía el siervo de menor categoría. Por eso es que Pedro le dijo: no me lavarás tú a mí los pies. Pero Jesús le respondió diciéndole: si no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo. Amén. Y ahí fue cuando entonces Pedro dijo: no solo lávame los pies, lávame todo. Ya no quería que solamente le lavara los pies, sino que lo lavara todo. Amén. Ahora, ¿cuál es el significado de todo esto? El significado de todo esto es que esto que Jesús estaba haciendo, lo estaba haciendo como ejemplo para ellos, como enseñanza para ellos. Amén. Por eso dice la Sagrada Escritura en este mismo Evangelio, del Evangelio de Juan, capítulo 13, en el versículo 15, dice: porque ejemplo os es dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Así que lo que Jesús estaba haciendo, más allá de que fuera un servicio que hacía el siervo de inferior categoría, por lo cual Pedro se sintió increpado en que no quería permitir que el Señor, el que era su Señor, el que era su Maestro, le lavara los pies. Amén. Pero Jesús lo estaba haciendo, más allá de que era un servicio, lo estaba haciendo también para dejarles una enseñanza. ¿Por qué? Porque el modo de enseñar de Jesús era este. Amén. El modo de enseñar de Jesús era este. En el libro de los Hechos, cuando el evangelista Lucas comienza a relatar los hechos del Señor Jesucristo, amén, cuando le escribe a Teófilo, le dice en el capítulo 1, en el verso 1, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, te hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Jesús enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Por qué? Porque él respaldaba lo que enseñaba con los hechos. Él enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Por qué? Porque él respaldaba lo que enseñaba con los hechos. A su vez, para que a Pedro le quedara impreso, para que a Pedro le quedara como una enseñanza permanente, tenía que tener la experiencia, Pedro. Tenía que pasar por la experiencia, amén, de que alguien superior que él consideraba y entendía, y ciertamente era superior a él, le estuviera lavando los pies. ¿Para qué? Para que luego él pudiera hacer ese mismo servicio y nunca verse como superior a nadie. Y nunca verse como superior a nadie,
sino que pudiera servir de la misma manera en que el Señor le sirvió y dejó para nosotros ejemplo. Por eso es que, hermano, hay quienes tienen por costumbre, ya sea una vez al año o a veces en una Santa Cena, el lavar los pies, pero eso va mucho más allá. Eso se puede hacer cotidianamente. Servir al prójimo y no verse como superior a ninguno, amén, sino estimar a los demás como superiores a uno mismo, eso lo podemos hacer cotidianamente. Es un ejercicio y una disciplina que el creyente que quiere tener parte con el Señor la tiene que practicar. Por eso el Señor le dijo, si no me dejas que te lave los pies, no vas a tener parte conmigo. ¿Por qué? Porque si no me dejas que yo te enseñe a cómo tienes que servir, luego no vas a tener comunión conmigo. Si no me dejas que te enseñe en el modo, la manera en que tú tienes que servir al prójimo, no vas a poder partir conmigo, tener cosas en común conmigo. ¿Por qué? Porque yo no he venido para ser servido, sino vine para servir y para dar mi vida por muchos. Ahora, ese Pedro es usted y soy yo, hermano. Ese Pedro es usted, hermana, y soy yo. Somos cada uno de nosotros. Y si queremos tener parte con el Señor, tenemos que entender que las enseñanzas del Señor son para que las apliquemos. Las enseñanzas del Señor son para que las apliquemos. Y nunca queramos enseñar algo que no vivimos. Nunca queramos enseñar algo que no vivimos. ¿Por qué? Porque no seremos legítimos. No seremos legítimos. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 23, en el verso 2 y 3 del Evangelio de Mateo, Jesús, refiriéndose a los escribas y a los fariseos, que dentro de la organización religiosa de aquellos días eran los hombres de mayor reputación. Eran los hombres de mayor reputación. Les dijo a sus discípulos Jesús, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que digan que guarden, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque dicen y no hacen. Amén. ¿Qué muestra esto? Que no eran legítimos en cuanto a la enseñanza. ¿Por qué? Porque ellos decían pero no hacían. Ahora, ¿por qué Jesús les dijo que todo lo que ellos le dijeran lo hicieran, lo guardaran y lo hicieran? Porque se habían sentado en la cátedra de Moisés. Porque la autoridad de la enseñanza no procedía de ellos, sino procedía de Moisés, que había sido siervo fiel en todo el modelo de la casa de Dios. Por eso Jesús dijo, en la cátedra de Moisés se sientan. Así que todo lo que ellos digan que hagan, guardarlo y hacerlo. Amén. Pero no hagáis conforme a sus obras. ¿Por qué? Porque ellos dicen, pero no hacen. Así que si un mensajero quiere ser legítimo, tiene que enseñar lo que vive. No quiere decir que si yo no estoy viviendo algo o tengo una lucha con algo, tengo que callarme. ¿Por qué? Porque le va a dar autoridad al mensaje lo que yo estoy viviendo. Si yo estoy practicando lo que estoy enseñando, eso va a darle autoridad porque estoy hablando desde la experiencia, desde la comprobación por medio de una demostración. Amén. Pero hay cosas que tienen autoridad en sí mismas. Por eso Jesús le dijo, todo lo que ellos digan que hagan, guárdenlo y háganlo. ¿Por qué? Porque se sentaban en la cátedra de Moisés. La autoridad procedía de Moisés, que había sido fiel en todo el modelo de Dios. En la casa de Dios había sido fiel. Lo mismo, si yo le voy a enseñar la palabra del Señor, amén, aunque yo no la estoy viviendo, usted la palabra de Dios no puede decir, no, yo no la voy a vivir porque el pastor no la vive, o no la voy a vivir porque fulano no la vive. ¿Por qué? Porque de la autoridad mana de la palabra. Amén. Amén, mana de la palabra.
Pero si yo quiero ser un mensajero legítimo de la palabra de Dios, no solamente tengo que enseñarla, la palabra de Dios, también tengo la responsabilidad de vivirla. Por eso Jesús enseñaba como quien tenía autoridad. ¿Por qué? Porque Él lo que enseñaba lo practicaba. Por eso dice Lucas, todas las cosas que comenzó a hacer y enseñar. Amén. Comenzó a hacer y enseñar. Por eso le dijo a Pedro, si tú no te permites que yo te enseñe esto, si no dejas que yo te enseñe esto, luego no vas a tener parte conmigo. Porque por esto que yo estoy haciendo, tú vas a tener una experiencia, vas a tener una comprobación, vas a recibir una enseñanza. Eso va a quedar impreso en tu espíritu, va a quedar impreso en tu mente, va a quedar impreso en tu corazón. Y a la hora en que vos tengas que servir a tu prójimo, no lo vas a estimar como alguien inferior a ti, sino lo vas a estimar como alguien superior a ti, y le vas a servir, y le vas a servir en forma desinteresada, y lo vas a hacer por amor. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que estas cosas nosotros tenemos que mirarlas. ¿Por qué? Porque ahora Pedro no está. No está Pablo, no está Silas, no está Apolo. Amén. No está, amén, Juan, ni Judas, ni Santiago. Amén, ni Mateo. Ahora está usted, estoy yo en el escenario de este mundo y tenemos la responsabilidad de hacer la obra del Señor en medio de estos tiempos y extender el reino de Dios. Y enseñar todas las cosas que el Señor mandó a que fueran guardadas. Por eso es que nosotros tenemos que mirar que la palabra de Dios es para vivirla. No es solamente para enseñarla, es para vivirla. Y si yo quiero ser un mensajero legítimo, tengo que vivirla y enseñarla. Amén. Ahora, la autoridad no va a manar de mí, la autoridad mana de la palabra, pero si yo la vivo y yo la enseño, entonces voy a enseñar como quien tiene la autoridad. ¿Por qué? Porque estoy experimentando lo que estoy enseñando, estoy comprobando lo que estoy enseñando. Amén. Por eso es que estas son cosas que tenemos que considerarlas. ¿Cuánto valor tiene, hermanos, para tener cosas en común con el Señor, para tener comunión con el Señor? Porque partir con Él significa tener comunión con Él. Amén. Partir con Él significa tener comunión con Él. El pan que partimos, ¿no es la comunión con su cuerpo? Amén. ¿No bebemos todos de la misma copa espiritual que es Jesucristo? Amén. Entonces, si partimos del pan, que es la comunión en su cuerpo, y bebemos todos de la misma copa espiritual, ¿cómo no va a aplicar y cómo no tener el mismo sentir que tuvo el Señor? Tiene que estar el sentir eso en el Señor, en nosotros. Ahora, ¿qué sentido tiene que nos lavemos los pies una vez al año y después nos andemos menospreciando, nos andemos teniendo en poco, desestimando, dándonos vuelta a la cara, aún sigue ofendiéndonos, amén, murmurando uno del otro, difamándonos unos a otros? ¿Qué sentido tiene el que nos lavemos los pies? Es un rito, es un ritual nada más, pero no es una vida. La enseñanza del lavamiento de los pies no tiene que ver con el ritual, sino tiene que ver con el corazón. ¿Y qué es lo que nos enseña el Señor? Que siendo superior a ellos, por eso mismo le dijo, bien decís vosotros que soy Señor y que soy Maestro, y por cierto que lo soy. Y si yo, siendo Señor y Maestro, he sabido hacer esto con vosotros, es para dejarles ejemplo, para que como yo he hecho, también hagáis vosotros. Entonces, la enseñanza para nosotros no es que participemos de un ritual, sino que nunca nos sintamos que somos superiores a otros. Que nunca nos sintamos que somos superiores a otros, sino que por el contrario. Amén. Ojo, eso no significa que yo voy a andar cabizbajo o menoscabándome a mí mismo. ¿Por qué? Porque hay gente que anda en una actitud lastimera, en una actitud de que siempre es pobrecito, pero eso no tiene que ver con la actitud esta. El Señor sabía quién era y para qué había venido, sabía quién lo había enviado, sabía a dónde iba, todas las cosas sabía el Señor.
nosotros también sabemos quiénes somos, sabemos que somos hijos de Dios, ¿no? Que fuimos creados en Cristo, que somos hechura suya, creados para buenas obras. Sabemos que fuimos cogidos desde antes de la fundación del mundo. También sabemos que vamos para estar con Él por la eternidad, que estamos sentados con Él en los lugares celestiales, porque yo estoy aquí, usted me puede ver y me puede mirar como el hombre más insignificante, pero la verdad es que yo estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales. Y que he sido enriquecido con toda bendición espiritual. La verdad es que Dios me ha hecho participante de su naturaleza divina por medio de preciosas y grandísimas promesas. Me dio todo lo que concierne a la vida y la piedad ya me lo entregó. Esa es la verdad. Y de esa verdad yo tengo que estar persuadido, plenamente convencido. Pero en cuanto a la estima, en cuanto al mirar al otro, siempre le tengo que mirar como superior a mí mismo. ¿Para qué? Para que pueda nacer de mí la disposición para servir. Si yo a usted no le veo como superior a mí, no va a nacer en mí la disposición para servir. Voy a querer ser servido por usted, porque me creo que soy superior a usted y que usted me tiene que servir a mí. Por eso el engaño en el que tantos y tantos han caído como siervos de Dios, que no están verdaderamente sirviendo en la forma correcta, con el espíritu correcto, alineados al Señor, alineados a Dios. Yo puedo decir que soy el hijo del rey, puedo decir que soy el príncipe del Señor, puedo decir un montón de verdades bíblicas, que soy rey, que soy sacerdote. Todo eso son verdades bíblicas, pero lo que yo estoy compartiendo también es una verdad bíblica. Si el que es verdaderamente Rey de Reyes y Señor de Señores lavó los pies de sus discípulos, no para hacer un ritual, sino para dejar una enseñanza, es para que como Él hizo, yo también haga. Y si tengo que hacer ese servicio, quiere decir que tengo que mirar a los demás como superiores a mí mismo. Si no, nunca van a hacer la disposición para el servicio. Nunca van a hacer en mí la disposición para el servicio. Ahora, ¿cuán importante? ¿Por qué? Porque a Pedro le dijo, si no me dejas que te lave los pies, no vas a tener parte conmigo. ¿Qué le estaba diciendo? Si no me dejas que te enseñe, luego cuando tú tengas que salir a hacer la obra y tengas que representar este reino como embajador en Cristo y tengas que extender el reino no vas a poder tener parte conmigo. ¿Por qué? Porque no vas a tener el mismo sentir que hay en mí. Porque no te has dejado enseñar. De ahí el valor que tiene dejarnos enseñar por el Señor. De ahí la importancia que tiene el que nos dejemos enseñar por el Señor. Jesús dijo claramente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, verso 31. Dijo entonces a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mí y mi palabra, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. 8:31. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero tener comunión con el Señor, plena comunión con el Señor, tengo que andar como Él anduvo. Tengo que andar como Él anduvo. Amén. Que es lo que me dice el apóstol Juan en su primer carta. Allí en la primera carta, el apóstol Juan, en la primera de Juan, capítulo 2, verso 6, dice, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Amén. Si yo digo que tengo comunión con el Señor, si yo digo que permanezco en el Señor, tengo que andar como Él anduvo. Él era el Rey de Reyes, era el Hijo del Dios Altísimo, era Dios encarnado. Los otros días, cuando hablamos de la unicidad de Dios, cuando hablamos del misterio de la piedad, vimos claramente que era Dios encarnado, porque la Biblia dice que Jesucristo es Dios encarnado. Todo lo que es Dios es Jesucristo. Y todo lo que es Jesucristo es Dios, porque el que le ha visto a Jesucristo le ha visto al Padre, porque el Padre es en Él y Él es en el Padre.
Amén. Así que, hermanos amados, amados del Señor, nosotros miramos, si el Dios hecho carne vino y se dispuso a servir a la humanidad y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, entonces si yo quiero ser verdaderamente su discípulo, tener comunión con Él, la Biblia dice, no pueden andar dos juntos si no anduvieren de acuerdo. Dos juntos no van a andar si no andan de acuerdo. Entonces, ¿cómo voy a decir yo que camino con el Señor y no andar como Él anduvo? Y lo que Jesús está enseñándonos aquí es que el valor que tiene, la importancia que tiene no creerse superior a otros. Porque si yo me creo superior a otros, voy a esperar que los otros me sirvan a mí. Y no van a hacer de mí servirle. Y el Señor vino para servir, no para ser servido. Y si yo soy discípulo de Jesucristo y debo de andar como Él anduvo, entonces yo tengo que servir también a mi prójimo. Tengo que servir a la humanidad. Tengo que poner mi vida en las manos del Señor para que el Señor me utilice como instrumento suyo. Y si voy a hacer esto, hermano, lo tengo que hacer solamente si le miro a los demás como superiores a mí. Por eso el apóstol Pablo decía que era deudor a todos. Amén. Una persona que está endeudada con otra, amén, va a buscar que saldarle la deuda. Si yo estoy endeudado con usted, amén, no le voy a despreciar, a tener en poco. Es más, si usted me dice, yo tengo una deuda con usted, póngale que es una deuda de dinero. Tuviera una deuda con usted de dinero y usted me llama, yo no le voy a cortar y hablar mal, al contrario, téngame paciencia, le voy a hablar de la mejor manera, me voy a poner en una actitud de humildad. ¿Por qué? Porque sé que usted puede ejecutarme, puede hacerme un juicio, puede ocasionarme un daño, salvo que si por la buena, yo procuro por la buena que me tenga paciencia, amén, entonces siempre me voy a poner por debajo. ¿No es cierto? Porque usted tiene yo tengo una deuda con usted y usted puede ejecutarme en cualquier momento. Entonces me voy a poner por debajo, a que me tenga consideración, que me tenga paciencia. Pues Jesús lo habló y dijo que llamó a un hombre que debía una fortuna, que no la podía pagar con toda su vida. Y le dijo, ven, ponte a cuenta. Y se le tiró a los pies, le dijo, mira, no tengo para pagarte, perdóname. Entonces su señor le dijo, bueno, ¿cuánto debes? Tanto, bueno, te lo perdono. Y lo dejó ir. Salió afuera y lo vio a otro que era un consiervo de él, que le debía unas monedas. Y lo comenzó a apretar del cuello, increpar, tenés que pagarme. Cuando se enteró su señor, se enojó grandemente. ¿Por qué? Porque le dijo, yo te perdoné una fortuna que no ibas a poder pagar en toda tu vida, y vos andás increpando y agarrándole del cuello por unas monedas a tu consiervo. Mal siervo, ¿no debías tú perdonarle también como yo te perdoné a ti? Ahora ve a la cárcel hasta que pagues todo. Así es el que demanda de otro. Así es el que demanda de otro. Todas son enseñanzas que están allí para nosotros. Por eso, ¿cuánto valor tiene el hacer misericordia? ¿Cuánto valor tiene no considerarse superior a otro? Hermano, eso va generando una disposición del corazón para el servicio, para agradarlo al Señor y para partir con el Señor. Por eso es que es tan importante esas palabras que Jesús le dijo a Pedro: si no te lavares, no tendrás parte conmigo. ¿Por qué? Porque si no te dejas enseñar por mí y no tenés esta experiencia que siendo superior a ti, yo te lavo los pies, mañana cuando tú tengas que hacer la obra, no la vas a hacer en la forma correcta. Amén. Y de ahí, hermano, que el que dice que es el discípulo del Señor, el que dice que permanece en Cristo, debe amar y debe andar como Él anduvo. Amén. Por eso es que es tan importante. Dice, ¿cómo puedes decir que amas a Dios y no amas a tu prójimo? Si a Dios no lo ves, si a tu prójimo sí lo ves. ¿Cómo puedes decir que le amas a Dios y no amas a tu prójimo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que empezar amando a nuestro prójimo.
si verdaderamente quiero desarrollar el amor de Dios que se derramó, porque es una verdad. Por eso es que ninguno se va a poder justificar. Los de la iglesia, los que formamos la iglesia, los que formamos el cuerpo de Cristo, en cuanto a estas cosas no nos vamos a poder justificar, porque todo nos fue dado, el amor de Dios se derramó en nuestros corazones. ¿Cómo vamos a decir que no podemos amar, no podemos perdonar? No, esto yo no lo perdono. No, esto yo no. No hay manera, hermano. No hay manera. No hay manera, no vamos a poder justificarnos. Por eso no caigamos en el engaño. No endurezcamos el corazón y lo pongamos como una piedra para no obedecerle a Dios. Al contrario, si tenemos conflicto y tenemos lucha, vayamos a la presencia del Señor. Señor, tú me has dado el conocimiento de la vida eterna, me llamaste a tu reino, a tu gloria, a tu inmortalidad, me has traído a tus caminos. Señor, tú sabes que me cuesta, pero hasta aquí estoy teniendo comunión contigo, hasta aquí estoy partiendo, tengo cosas en común contigo. Bueno, ayúdame a poder continuar. Seamos sinceros con el Señor, pero no pongamos el corazón como un pedernal y diciendo, no, pero está bien, lo dice la Biblia, pero lo que me hizo y lo que dijo, no nos vamos a poder justificar, porque todo nos fue dado para poder vivir esta vida. Amén, hermano. De ahí la importancia que tiene. Ahora, todas las cosas que el Señor enseña, todas las cosas que el Señor enseñó, son comprobables. Si se tiene la disposición. Por eso le digo el valor que tiene, ¿de qué? De que no endurezcamos el corazón, pues yo puedo tener conflicto en que en algunas situaciones que me hirieron, que me lastimaron, que me difamaron, que hablaron mal de mí, que después pueda tener conflicto y decir, pero me hicieron tanto daño, sufrí tanto, me llevó a tener tanto dolor, tanta pérdida, esto, lo otro, y puedo llegar a tener el conflicto. Pero todo lo que el Señor nos enseña es comprobable si se tiene la disposición. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Para que comprobéis. Así que todo lo que el Señor nos enseña, que viene como una renovación a nuestro entendimiento. Porque antes de conocer la vida de Cristo, antes de conocer el Evangelio, estábamos ajenos a todas estas cosas. Pero ahora estamos siendo enseñados. No estamos siendo enseñados en esta mañana. No estamos aprendiendo del Señor. Bueno, ahora estamos siendo enseñados. ¿Para qué estamos siendo enseñados? Para que lo practiquemos. Para que comprobemos. Por eso le digo, todas las enseñanzas del Señor son comprobables. ¿Pero cuándo? Cuando se tiene la disposición. Si yo no quiero conformarme a la imagen de Cristo y quiero andar como los del mundo, en odio, en resentimiento, en rencor, en murmuración, en chisme, en difamación, y quiero andar como los del mundo, puedo andar, porque el camino del mundo es ancho y espacioso y da para muchos. Si se van miles por ese camino hacia la perdición, puedo andar si quiero, pero no me conviene. No me conviene. ¿Qué me es lo conveniente? Disponerme delante del Señor. Si el Señor me enseña en la forma y la manera en cual yo tengo que vivir la vida cristiana, ¿qué es lo que es más conveniente para mí? Disponerme delante del Señor para decirle al Señor, Señor, verdaderamente, lo que yo quiero partir contigo, quiero tener todas las cosas en común contigo. El apóstol Pablo quería tener tanto las cosas en común que quería, si le fuera posible, padecer de los mismos sacrificios y de la misma muerte que el Señor. Él sabía que no podía. Por eso dijo, aunque tenga que ser derramado como libación sobre el sacrificio. Él sabía que no podía ser sacrificado por la humanidad porque solamente Cristo se pudo sacrificar por la humanidad. Pero él estaba diciendo, aunque fuera derramado como libación, esa libación es un aceite que se derramaba sobre el sacrificio para presentarlo en holocausto al Señor. Entonces él decía, si puedo y Dios me concede derramar mi vida como libación sobre el sacrificio de Cristo, lo quiero tener todo en común con el Señor.
¿Cuán importantes son estas cosas, hermanos, para poder decir, yo también lo quiero tener todo en común con el Señor? ¿Cuán importantes son todas estas cosas para decir, yo también quiero tener todo en común con el Señor? Y si eso lo podemos practicar a diario, a quien usted ve, a todo, mirarlo como superior a sí mismo. ¿Para qué? Para tener la disposición para servir. En la casa lo podemos practicar, con los hijos. Que yo le sirva a mis hijos, ¿me quita la autoridad de padre? No. Que yo le sirva a mi esposa, ¿me quita la autoridad de marido? No me quita la autoridad. Que yo le sirva a mi prójimo, ¿me quita la autoridad que he recibido del Señor como siervo de Dios, o con lo que Él me haya dado por su gracia y su misericordia? No me quita. ¿Por qué? Porque la autoridad mana de la experiencia. La autoridad mana de lo que yo compruebo. Amén. Yo no soy lo que soy por lo que los demás digan. Yo soy lo que soy por la experiencia que pueda tener con el Señor. De Jesús decía que era samaritano y que tenía demonios. Pero Él decía, si yo soy samaritano y tengo demonios, entonces acá hay un error. ¿Por qué? Porque un reino dividido no prevalece. Así que Satanás no puede echarlo a Satanás. Pero si yo lo eché a Satanás por el dedo de Dios, entonces el reino de Dios está entre vosotros. Abran los ojos. El reino de Dios se ha manifestado a vosotros. ¿Qué es lo que le estaba enseñando? Lo que ustedes dicen es una incoherencia. Acabo de echar un demonio y dicen que tengo demonios. Si un reino dividido no puede prevalecer. Satanás no lo puede echar a Satanás. Pero si por el dedo de Dios lo he echado fuera este demonio, quiere decir que el reino de Dios está entre vosotros. Abran los ojos, porque toda blasfemia le va a ser perdonada, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no va a ser perdonada. Así que si usted, a sabienda de que yo he sido ungido por el Señor, que la unción de Dios reposa sobre mí porque he hecho fuera los demonios, y ustedes blasfeman contra Dios. Y lo están haciendo a sabiendas porque no eran ignorantes. Eran religiosos, no eran ignorantes, pero ¿qué buscaban? Su propia conveniencia. ¿Qué buscaban? Ser servidos ellos. No querían venir y servir. Amén, pero Él no había venido para ser servido, sino para servir. Entonces la autoridad mana de lo legítimo, y la legitimidad no está en lo que yo muestro, sino en la intimidad, en lo que a diario vivo. De ahí procede. Y hay muchas cosas, hermanos, que muchas veces acontecen en torno a uno para justamente ir enseñándonos, y no son un privilegio. ¿Por qué Pablo y Silas, cuando entraron a la ciudad de Filipo, le alabaron a Dios y se vieron gozosos? Porque habían sido considerados dignos de padecer por la causa del Evangelio. Y no estaban allí por capricho, porque habían querido ir a Asia, a Frigia, y el Espíritu Santo no se lo permitió. Pero le mostró en visión un varón macedonio que le decía, ven, pasa a este otro lado. Y al primer lugar que entraron, al puerto de Filipo, hicieron las obras de Dios y terminaron en una cárcel. No hay contradicción, sino que Dios permitió. ¿Eso para qué? Para que su galardón sea mayor. Por eso es que tenemos que mirar que todo el que quiera vivir piadosamente debe de saber que va a sufrir persecución. Pero si con Cristo sufrimos, con Cristo también reinaremos. Así que no nos cansemos de hacer el bien. Nunca seamos vencidos de lo malo, sino venzamos con el bien el mal. Jesús venció con el amor, no venció levantando espada. Cuando Pedro desenvainó la espada y cortó la oreja del siervo del sacerdote, Jesús le dijo, envaina tu espada, porque al que hierro mata, hierro muere. Y le sanó. Él no desenvainó espada, él organizó un ejército para levantar armas, para que pelearan humanamente, carnalmente. Amén. Él venció por medio del amor y venció a todos los enemigos de la humanidad. Venció al mundo con todo su sistema organizado, venció al diablo, venció a la muerte
y lo hizo con el arma más eficaz y poderosa de este reino, que es el amor. Y el amor se derramó en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Lo único que tenemos que tener es la visión clara y comprender que Dios no nos puso para que nos sintamos o nos consideremos superiores a los demás, sino que nos puso para que le miremos y le estimemos a los demás como superiores a nosotros, para que tengamos la buena disposición para servirnos. No en un ritual organizado de lavarnos los pies, sino diariamente. Diariamente. Y con esto ya estamos concluyendo. Primera de Juan, capítulo 1, versos 5 al 7, a modo de conclusión, con la enseñanza de la palabra del Señor, dice así la Sagrada Escritura: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Fue claro el apóstol Juan, dijo: este es el mensaje que hemos oído de Él y el que os anunciamos. Él es luz, en Él no hay tiniebla, no hay confusión, no hay variación. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Qué quiere decir? Que el que le enseñó a Pedro sigue siendo el mismo. El que manifestó ese sentir es el mismo hoy también. Amén, es el mismo. Así que si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas. Ayer hablábamos para qué había aparecido el Hijo de Dios: para deshacer las obras del diablo. Y la palabra diablo en el griego, en el vocablo griego, significa difamador. En el vocablo griego significa difamador. Si yo digo que tengo comunión con Él, pero ando murmurando, difamando, entonces me engaño a mí mismo. Me engaño a mí mismo. Amén, estoy engañado. En realidad no estoy andando en la verdad, no estoy practicando la verdad. Amén. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Ve? Lo primero que da el andar en luz, el andar conforme Él anduvo y conforme a las enseñanzas del Señor, es a tener comunión unos con otros. La comunión de los unos con los otros procede de la práctica de la enseñanza de la palabra del Señor. Si yo practico lo que el Señor enseñó, no hay manera que no tenga paz con todos. No hay manera que no tenga paz con todos. ¿Puede enojarse alguien conmigo? Sí. ¿Puede resentirse alguien conmigo? Sí. Pero que yo no tenga paz, no hay manera. Porque con Jesús se enojaban, rechinaban los dientes, le querían tirar del despeñadero, le terminaron crucificando, murmuraban, se burlaban, le acusaron injustamente. Sin embargo, en la cruz dijo: Padre, perdónales, no saben lo que hacen. No le tomes en cuenta este pecado. ¿Qué mostró? ¿Que Él estaba resentido? No. ¿Mostró que Él estaba enojado? No. ¿Qué mostró? Que seguía teniendo compasión y misericordia. Y esas enseñanzas son para nosotros, para que como Él anduvo, andemos nosotros. Entonces no nos engañemos, no se trata de decir que yo tengo comunión con el Señor. Si yo tengo comunión con el Señor, tengo que tener comunión con mis hermanos. Si yo tengo comunión con el Señor, no hay manera que no tenga comunión con mis hermanos. La Biblia dice: si yo ando en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Qué quiere decir? Que si cometimos un error, la sangre de Cristo también nos limpia. Amén. Si cometemos un error, porque en el trato diario, en la vida cotidiana, podemos errar. Yo puedo errar para con usted, ¿no? Amén. Y usted puede errar para conmigo, pero la sangre de Cristo nos limpia. ¿Sabe de qué manera nos limpia? Cuando yo recuerdo que Dios me perdonó a mí, le perdono a usted.
Cuando usted recuerda que Dios le perdonó a usted, usted me perdona a mí. De esa manera tan simple y tan sencilla nos limpia. No hay un misticismo en que se vuelve a derramar la sangre, sino en el conocimiento de que fuimos perdonados por Cristo. Por eso dice, de la manera en que Dios os perdonó en Cristo, así perdonaos unos a otros. No hay un misticismo de que la sangre me cubro con la sangre. No, yo tengo conciencia de que la sangre de Cristo me limpió a mí de pecado. Me limpió a mí de pecado y me perdonó de todas mis ofensas, de todas mis maldades. Cuando usted erra y peca contra mí, que pecar significa errar, cuando usted erra y peca contra mí, yo al recordar que Dios me perdonó en Cristo, le tengo que perdonar a usted. De la misma manera, y se rompe la comunión, no se rompe la comunión. Sigue habiendo comunión. Es simple y es sencillo el Evangelio. Es simple y es sencillo el Evangelio. Lo que pasa es que hay gente que mistifica estas cosas. Pero es así de simple. Yo tengo presente que Dios me perdonó, y si Dios perdonó todas mis ofensas, no voy a perdonarle que usted me ofenda. Y si Dios le perdonó todas sus ofensas a usted, ¿no va a perdonarme que yo le ofenda? Ahora tenemos que ofendernos todos los días. No, al contrario. Al contrario. Tenemos que crecer en el amor, estimarnos superiores a cada uno, a uno que los demás son superiores a uno mismo, y siempre vamos a tener la disposición, a la buena disposición de servirnos, de amarnos y de respetarnos y de poder gozar de la vida cristiana. Por eso es que hay cosas, hermanos amados, que a veces se mistifican, se ritualizan, como el lavamiento del pie, se mistifican como el que la sangre de Cristo nos limpia de pecado, pero que son más sencillas de todo lo que es místico y de todo lo que es ritual, que tiene que ver con la vida cotidiana y práctica de todos los días. Y si queremos tener comunión con Él, debemos andar como Él anduvo. Le invito a estar de pie. Padre querido, hasta aquí hemos compartido tu palabra con el propósito de alentarnos, estimularnos al amor, a las buenas obras, Señor. Y gracias te damos por tu grande amor, por tu gran misericordia, porque nos traes el conocimiento de estas verdades, Señor, que tantas veces se han mistificado, se han convertido en rituales, Señor, en la iglesia, pero que son cosas prácticas para la vida cotidiana, Señor, y que tú las has dado, Señor, para que nosotros las gocemos y las compartamos diariamente, Señor, y de ella podamos crecer, Señor. Si tú no dudaste en dar tu vida y fuiste exaltado hasta lo sumo, Señor, ¿cuál será la exaltación? ¿Cuál será la experiencia? ¿Qué será lo que sentirá el corazón de aquel que anda como tú has andado, Señor? ¿Cuál será la experiencia de aquel que lo parte todo contigo, que lo tiene todo en común contigo, Señor? ¿Qué será lo que sentirá su corazón? ¿Qué será lo que verán sus ojos? ¿Qué será lo que oirán sus oídos, Señor? Pero eso es lo que estamos anhelando, Señor. Eso es lo que estamos anhelando como pueblo tuyo, Señor. Que tú lo tengas todo en común con nosotros y que nosotros lo podamos tener todo en común contigo, Señor. Oh Padre Santo, gracias te damos por la iluminación de tu Espíritu y por medio de tu palabra que nos ha hablado y nos ha sellado por medio del Espíritu Santo con esta gran verdad. En el nombre de Jesús, amén.